Hola, queridos amigos. Yo no sé si me reconocen. Me dicen lucero de la mañana. Porque no hay un ángel como yo. Dios hizo su obra perfecta en mí. No hay un músico como yo. Nadie toca un instrumento como yo. Yo inspiro a los cantantes favoritos del mundo. Sí saben esas canciones que hablan de sexo, de dinero, de traición, son inspiradas por mí, porque yo soy un músico maravilloso. Yo soy el león rugiente. Me dicen que yo nunca seré Dios, pero yo lo imito. Miren mi cabellera como un león, como ese león de Judá. Pero yo les puedo dar a ustedes poder, riquezas. Pueden vivir conmigo en pecado, placeres. Pero una sola condición les pongo, solo una. Que vivan conmigo en la eternidad en el lugar. Ese lugar lleno de fuego. Es un lugar mágico. El infierno. Y es solo que nunca acepten a Jesús en su corazón. Niéguenlo. Yo le dije a ese Jesús en el desierto, pero él no me quiso escuchar. Pero a veces me da rabia porque yo sé que me van a vencer. La palabra de Dios dice que en ese librito dice que nadie los engaña a ustedes, que el que practica el pecado es el diablo. Eso es cierto. Y que yo quiero buscarlos para devorarlos. Eso es cierto. Y que yo robo, yo mato. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero ¿será que Dios me va a derrotar por esa cruz de Jesús? Me engañaron. Yo pensé que matando a ese Jesús yo iba a triunfar. Pero no, se llevó el pecado. Y ahora yo lo único que quiero es que ustedes no lo reciban a él, que no lo sigan a él y que vivan conmigo en el infierno, en ese infierno maravilloso, donde no se van a quemar, no, 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 quemar. Pero ustedes verán a quién prefieren. Si a mí, al lucero de la mañana, a este leoncito precioso, o ese tal Jesús con su león de Judá. Chao, chao amigos. Si no hacen caso, si no obedecen a sus papás, yo los esperaré. Bye bye, bye bye. Yo represento al león de Judá. Me conocen de muchas maneras. Soy el Cordero. Soy el Señor de señores. Soy Emmanuel, el Dios con nosotros. Porque yo di la vida por ustedes. Porque con mi Padre y el Espíritu Santo somos una sola persona. Porque los amo y di la vida por ustedes en esa cruz. En esa cruz vencí a Satanás.
a ese que me quiere imitar todo el tiempo y que se disfraza de león, pero ese león rugiente que busca a quien devorar, a quien matar, a quien robar y a quien destruir. Pero ustedes, niños, son unos niños guiados por el Espíritu Santo, que tienen un anhelo de conocer a Dios. Y ustedes pueden transformar el mundo, pueden cambiarlo. Pero lo primero es que Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entre a sus corazones. Y Dios, mi Padre, tendrá cuidado de ustedes. Tendrá cuidado en estos tiempos difíciles. Y no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar de esa música, de todo lo que el diablo usa para apartarnos de la gloria de Dios. No nos dejemos deslumbrar por el dinero, no nos dejemos deslumbrar por las apariencias, por tener las mejores cosas. Ese no es el mundo, niños. Lo que debemos hacer es compartir ese evangelio a todas las naciones. A eso estamos llamados. Que el Espíritu Santo nos iluminará y nos dará la sabiduría para poder compartir esas buenas nuevas. Porque la palabra de Dios es agua viva. Es esa palabra donde conocen al Padre, conocen al Hijo, conocen al Espíritu Santo. Y nos guía para ser mejores siempre y para tener una recompensa en el cielo. Yo los invito a que abran su corazón y permitan entrar a ese Jesús, a ese león de Judá, para que transforme sus vidas, porque no importa si hicimos algo malo. Jesús en la cruz borró todas las cosas. Humillémonos, arrepintámonos y transformemos nuestras vidas, niños. Y no le vamos a dar al gusto a Satanás, a ese león que vino ahorita a querer simular que era el león de Judá. Pero en sus ojos se le ve su maldad. No lo vamos a permitir, porque conmigo está el cielo, pero con él está el infierno.
Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy nos reunimos nuevamente este domingo en las casas para poder escuchar y aprender más de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por este día. Yo te pido, Señor, que tú abres el entendimiento de cada persona para que pueda recibir revelación de tu preciosa palabra, para que la entiendan, Señor, y para que puedan, Señor, tomar conciencia de los tiempos en que estamos y de los tiempos que vienen. Yo reprendo al diablo y todo espíritu inmundo que quiera traer distracción, sueño, incredulidad, molestia, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre de la gloria, yo te pido que seas tú hablando a través de mí, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Gracias, te adoramos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de esta reunión. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Hoy tenemos una enseñanza que se llama el misterio de la iniquidad. Amén. Iniquidad significa injusticia o gran maldad en obrar, la cual vemos que la tierra entera está infestada con esto. Todos los pueblos, todas las almas que no tienen a Cristo en su corazón, e incluso algunos cristianos que no han regenerado todavía su espíritu, los afectan. Entonces hoy vamos a enseñar con la ayuda del Espíritu Santo sobre el anticristo, el falso profeta y la gran ramera. Amén. Y o sea, toda la plataforma económica, social, política y religiosa que va a usar Satanás para tratar de controlar la tierra. Amén. Lo primero que debemos saber es que el Apocalipsis fue escrito por Juan cuando él estaba preso en la isla de Patmos. Amén. Y él lo escribió en un lenguaje simbólico para que únicamente lo pudieran entender las personas que entendieran esos mensajes, esos símbolos. Por eso es necesaria la escatología, uno aprender. Amén. ¿Por qué? Porque ellos iban a tocar instituciones que hoy en día están vigentes y se iban a pisar muchos callos en esas áreas, porque hay personas que se pueden ofender cuando se hace alusión a que se refiere al sistema religioso que ellos practican. Amén. Porque todas son instituciones que están vigentes. Por eso es necesario entender que la Biblia interpreta la misma Biblia. Y aunque hay algunos textos bíblicos que ellos mismos dan la interpretación, lo más importante saber es esto: la Biblia interpreta la misma Biblia para que nadie tenga una interpretación personal. Amén. Por eso tenemos que leerla toda. Y vuelvo y repito, usar esa escatología bíblica, porque eso nos da luces claras de cómo interpretarla. Es necesario primero que todo conocer las costumbres judías cuando vamos a leer el Apocalipsis. Porque es que este libro, aunque fue escrito para nosotros, para que los cristianos supiéramos lo que iba a venir, pero en realidad esto fue una advertencia para los que se quedan. O sea, el Apocalipsis es para los que se quedan. En especial los judíos. Todos sabemos que los judíos se van a quedar. Amén. Y los demás, pues, ellos no lo van a leer porque el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Dice en la 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces aquí está hablándonos de que nosotros los cristianos somos los que estamos deteniendo ese misterio de la iniquidad. O sea, el anticristo no se ha podido manifestar. La plataforma ya está, eso comenzó desde la época de los emperadores. Esa plataforma ya está. Pero el anticristo no ha podido venir por causa de nosotros. Amén. Hasta que nosotros no hemos sido llevados en el arrebatamiento, no comienza el misterio de la iniquidad. Amén. Porque recordemos que Jesús nos va a llevar hasta las nubes. Amén. Y seremos salvos de todas estas cosas. De ahí la importancia de estar velando. Amén. De estar caminando en obediencia y en santidad para ser dignos de escapar de todas estas cosas, como dice la palabra de Dios. Estas cosas pueden suceder de un momento a otro, el rapto de un momento a otro, porque ya todas las señales han sido dadas y se han cumplido. Tenemos que entender lo siguiente: el anticristo y el falso profeta son dos personas diferentes, dos personajes independientes, desalmados, pero son representantes del mismo infierno. Amén. Y cada uno tiene su función. Entonces lo primero que vamos a mirar es quién es el anticristo y cuál es la función de él y qué es lo que hace. En la 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Entonces aquí nos están diciendo que el anticristo viene, pero primero tiene que ser la apostasía, y aquí nos están hablando de apostasía de la fe. Entonces vamos a ver en Juan, que Juan sí dice, en los últimos tiempos algunos apostatarán de su fe. La palabra apostasía significa retirada. Entonces aquí cuando hablan solo de apostasía se refiere a la retirada de la iglesia de la tierra en el arrebatamiento o rapto. Amén. Entonces vemos que lo primero es el rapto y luego sí aparece el anticristo. En el Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemos. Entonces aquí vemos la llegada del anticristo. ¿Sí? Es un líder que sale del mar. Para los judíos el mar significa el caos, significa las pasiones políticas donde salen los gobernantes. Amén. O sea, el mar significa la política. ¿Qué significa? Que el anticristo sale de la política, es una persona política. Amén. Este es el último anticristo que aparece, porque en la Biblia se dice que ya hay otros anticristos que ya han salido. En la primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, algunas personas dicen, enseñan, porque yo he visto algunas enseñanzas sobre el Apocalipsis. Ellos dicen que es un ángel caído, que lo sueltan porque estaba preso en el Tártaro y que entonces sale por el mar, ¿sí? Que porque él estaba encadenado y entra y toma posesión sobre un hombre o un humano y lo controla. Amén. Pero esto no es bíblico. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia vemos que un ángel entra en posesión de un ser humano. Vemos que los demonios y los espíritus inmundos entran en los seres humanos, pero los ángeles jamás. No hay un solo caso donde se muestre de un ángel o un ángel caído entrando sobre una persona. Amén. Incluso el mismo Satanás ni siquiera entra en una persona. Demonios entran en nombre de él. Pero Satanás es el que los controla a todos. Amén. Entonces sabemos que no puede ser esto cierto, amén, porque eso no es bíblico. No hay ninguna parte de la Biblia dice que es un ángel caído, que sube, que ese es el anticristo, no, o que sea un demonio. Un demonio es posible que sí entre en el anticristo, eso sí es muy fácil, pero un ángel caído no. O la otra es que el anticristo sea el resultado de una mezcla entre Satanás y algún ser humano o alguna otra cosa, alguna otra abominación. Amén. Porque si eso fuera así, si el anticristo fuera de una naturaleza no 100% humana, sino un porcentaje humano y otro porcentaje demoníaco, o de un porcentaje demoníaco y quién sabe qué otras cosas, porque con tantas aberraciones que hay, entonces un ser humano no lo podría matar. Es probable. Pero la Biblia no lo dice, no hay ninguna parte en la Biblia donde diga que Satanás tiene relaciones con una mujer y que de ahí va a salir el anticristo. No hay nada en la Biblia de eso, amén. Es más, nosotros podemos ver que la Biblia dice que el que lo va a matar es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dice en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces vemos que Jesucristo es el que lo va a matar. Parece ser que los seres humanos como que no pueden hacerlo, ¿sí? Incluso se habla de que a él le hacen un atentado y que él revive, pero no, eso es una mala interpretación de la Biblia, que lo vamos a mirar más adelante. Amén. Otra característica del anticristo es que posiblemente puede ser descendiente de judíos o de musulmanes, o sea, puede ser ismaelita. Amén. Y que a él no le van a gustar las mujeres. No sabemos si es por su odio a la humanidad o por su naturaleza perversa o satánica, no lo sabemos. No se habla en la Biblia sobre eso, solo se habla lo siguiente. Dice en Daniel capítulo 11, versículo 37, cuando están hablando del anticristo: del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces el hombre va a ser una persona que va a ser orgulloso, vanaglorioso, ¿sí? Y la misma naturaleza es Satanás, ¿amén? Recuerden que Satanás siempre ha querido imitar los planes de Dios.
pero Él los utiliza es para el mal. Entonces por eso vemos que Dios tiene su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Satanás también tiene la de él, su Trinidad demoníaca, conformada por Satanás como si fuera el Padre, por el Anticristo como si fuera el Hijo, y por el falso profeta haciendo el papel del Espíritu Santo. Amén. Y vemos que como Jesús era de madre humana y de Padre divino, es posible que también Satanás utilice las mismas formas, que sea una mezcla entre Satanás y humanos, como ya lo había dicho, o de alguna mezcla perversa o abominadora o in vitro, o quién sabe, tantas cosas que hay ahora. Amén. Aquí, bueno, en ese versículo que vimos también sobre las 7 cabezas. ¿Qué son las 7 cabezas? Son 7 imperios que han estado en contra de Dios y que han perseguido el pueblo de Dios. Amén. A través de toda la historia. Esa es la misma estatua que habla Daniel. Entonces aquí vemos que está el imperio sumerio, el imperio babilónico, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio medio persa, el imperio griego y el imperio romano. Amén. Entonces vemos ahora en el Apocalipsis 13:2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces aquí vemos que el anticristo va a tener un respaldo político, religioso, militar, de la geopolítica de ese momento. Amén. Ahora, cuando hablan de león se refiere a Babilonia, o sea, Babilonia es Irak actualmente. Entonces, Irak va a ser uno de los países que va a respaldar al anticristo militar y políticamente. Amén. El oso que habla aquí en esta bestia representa el imperio medo-persa, que son actualmente los países de Irán, Palestina, Líbano, Jordania, Arabia, Turquía, parte de la India, Grecia y Turkmenistán. Amén. Entonces, estos países son los que van a estar apoyando al anticristo militarmente. Ahora, el leopardo representa el imperio de Alejandro el Grande, o sea, se refiere a Serbia, Bulgaria y a Grecia. Amén. Entonces, todos esos países van a respaldar al anticristo, ¿sí? Y lo van a ayudar. Ahora, no todos los países van a ser dominados por el anticristo, pero sí ya hay una plataforma que está presente en todo el mundo, es una plataforma del anticristo, que entre ellos está pues el que sean ateos, todo lo que va en contra de Dios, ¿sí? El comunismo, todas esas cosas donde persiguen a los cristianos. A ellos no los va a dominar, pero sí los puede influenciar. Amén. Y como él también quiere coger otros países, van a haber guerras donde él las va a ganar con todos estos países. Amén. Y poco a poco irá ganando esas guerras. Incluso en la Biblia hablan de los reyes de Oriente. Ustedes van a mirar en el Apocalipsis. Los reyes de Oriente, que son China, Rusia y Corea del Norte, no van a estar bajo el dominio del anticristo, pero él ya los va a tener influenciados para que ellos ataquen a Israel. Amén. Que ahí va a ser la batalla final en el Valle de Megiddo, se llama la batalla del Armagedón. Es donde Jesús vendrá y ayudará a los judíos y destruirá a todos los ejércitos que ataquen a Israel. Entonces eso lo vemos en Zacarías capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Entonces, este es un tiempo en que Dios está separando los dos bandos. Este es el tiempo de separar el trigo de la cizaña, de lo santo y lo profano. Amén. Usted tiene que decidir de qué lado está. Amén. Usted tiene que estar a favor del reino de Dios. Usted tiene que estar a favor de los judíos. Aunque ellos todavía estén en incredulidad, pero ellos se van a convertir en un futuro. Y recuerden que Dios tiene un pacto con ellos. Él mismo dijo: el que bendiga a los judíos yo lo bendeciré, y el que los maldiga yo los maldeciré. Usted no puede estar ahorita en contra de eso, o usted se está pasando automáticamente al bando de los perdedores, hermano. Entonces, vemos también que en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, algunos malinterpretan este versículo y dicen que es el anticristo que le hacen un atentado, pero que él vuelve a la vida otra vez. No, eso no es verdad.
Lo que aquí están hablando es la cabeza del Imperio Romano. Era conocida antes por los emperadores, los césares, ¿recuerdan? Ellos decían ser Dios en la tierra. Este imperio se acabó en el año 476 y en el año 600 comenzó el papado con todas las aberraciones, con todas las blasfemias conocidas por la humanidad, suplantando totalmente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por la ignorancia de las escrituras bíblicas, los pueblos fueron engañados y tiranizados por la llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que incluso dominaban los reyes de turno. Los reyes tenían que tener el aval, el consentimiento de Roma, incluso Roma originaba guerras, ¿cierto? Entonces fue cuando se unió la religión con la política. Dios no quiere que se una la religión con la política, hermanos. Así que cuando nosotros nos están llamando en este tiempo, en estos tiempos, en estos paros y todas estas cosas, mucha gente está cuestionando qué es lo que estamos haciendo. Hay gente que le está preguntando a los cristianos, ¿y ustedes como iglesia qué están haciendo? Nosotros tenemos que contestarle la verdad. Primero que todo le vamos a decir, nosotros estamos orando. El orar es la fuerza más poderosa, pero es algo que ustedes no lo creen y no les interesa. Lo que sí nos extraña es que ahora se preocupen de nosotros como iglesia, ahora que están buscando apoyo, pero a nosotros nunca nos han querido, nos han perseguido y ahora sí están preguntando qué estamos haciendo nosotros como iglesia. Nosotros estamos orando porque esto no lo cambia ningún presidente, esto lo cambia es Dios. Y además estamos en el final de los tiempos, amén. Entonces cuando la política se unió con la religión, entonces el oscurantismo, eso comenzó, fue grande, se tomó todo el planeta. Entonces en realidad la religión católica comenzó persecuciones terribles, comenzó a llevar el evangelio a sangre y fuego, y llegó el repudio de todos los pueblos. Y por todas estas cosas que pasaron, fue cuando en una época en que Napoleón cogió y secuestró al Papa Pío XII en el año 1809 y lo despojó de la gran parte de las riquezas que tenía el papado. Ya el papado estaba en decadencia, ya estaba el cristianismo tomando otra vez fuerza nueva, porque como el cristianismo había sido suplantado por el catolicismo, fue cuando apareció Martín Lutero, ¿sí? En el año 1517. Y entonces parecía que el papado iba ya a desaparecer, que estaba muerto y enterrado, pero en el año 1929, en el Pacto de Letrán, el Vaticano fue declarado como Estado independiente, como un país donde el Papa era su presidente, con una moneda, con sus propios estatutos, todo lo que ellos dijeran, pero aún así con poder sobre toda la tierra. Y recuerden que el Papa también pregona ser Dios en la tierra, amén. Entonces, el texto que acabamos de explicar, el de la cabeza herida de muerte, no es un atentado al anticristo, ¿sí? Incluso algunos dicen que eso se refiere también a que es un papa muerto que va a resucitar, pero no hay ningún fundamento bíblico para esto. Son cosas, yo pienso que son malas interpretaciones, ¿sí? Recuerden, antes de que el anticristo sea conocido, entrará en juego la gran ramera. ¿Qué es la gran ramera? Es el ecumenismo. La gran ramera no es solo el Vaticano, se origina en el Vaticano a raíz de esta cabeza, o sea, el imperio romano que desapareció y ahora está vigente, amén. El ecumenismo es un sistema religioso integrado por diversas creencias, eso es lo que está ahorita siendo promovido desde el Vaticano. En el Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Aquí cuando están hablando de la mujer, están hablando siempre que hablan en la Biblia de mujer, se refiere a una iglesia. Amén. Y en el 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Aquí vemos cómo se describe la vestimenta de esa iglesia. Todos sabemos que todas las autoridades eclesiásticas católicas romanas se visten de rojo, se visten de morado y se visten de blanco. Amén. Y que para ellos lo de la copa, que es como la Eucaristía, es algo muy fundamental. Amén. Y en el 17:5 dice, y en sus frentes un nombre escrito, un misterio,
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, en ese momento que se escribió era un misterio, pero ese misterio ya se está develando. ¿Qué significa? Toda especie de religión o creencia que comercie con las personas que no sea de Jesucristo, el Señor la compara con una ramera. Así de sencillo. Entonces, todas las religiones para el Señor son rameras, pero como el Vaticano las está uniendo, entonces llama al Vaticano la madre de todas las rameras. Amén. Entonces, esta es una nueva visión religiosa que necesita el anticristo para que él pueda entrar sin ningún problema, por lo que está avalada por el Papa. Recuerden, el catolicismo hay millones, miles de millones de personas que están detrás siguiendo esa religión. Amén. Recuerden, nosotros no tenemos una religión, ¿sí? Ahora, y como vemos que el Papa va como jinete de la bestia escarlata, que vamos a leerlo ahorita, pues va a ser recibido sin problemas. Amén. Si un general va manejando un carro bomba, con seguridad lo dejan entrar a la guarnición y la bomba estalla. Lo mismo sucede, por eso es que el mundo va a recibir al anticristo, porque trae el aval del Vaticano, ¿sí? Este sistema geopolítico, económico y religioso tendrá miles de millones de seguidores y estarán incluidos todos los que no aceptaron a Jesucristo. E incluso muchos cristianos que apostatarán de su fe, como ellos tienen amistad con el mundo, ellos serán presionados para seguir este nuevo imperio, que vuelvo y repito, es geopolítico, religioso, económico, social, amén, que es esta cabeza de la bestia. Entonces es la suma de todas las creencias, lo que se llama la globalización, lo que hoy está agendado y promocionado por el Papa Francisco, amén, y también por la globalización monetaria. En el Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todas las personas que se negaron a aceptar a Jesús como Señor y Salvador van a adorar este sistema religioso político. Amén. Ahora, algunas personas me dirán: ¿y cómo sabemos que es el Vaticano? ¿No será que ustedes le tienen como le tiran rayo al Vaticano? Sí, no, recuerden que yo les dije que hay textos bíblicos que son interpretados a través de la Biblia, pero hay textos bíblicos que ellos mismos dan la interpretación. Vamos a mirar esto, lo que dice la palabra de Dios. En el Apocalipsis 17, versículo 9, dice lo siguiente: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Recuerden que la palabra mujer es la iglesia, ¿sí? En este caso, la iglesia católica y también como es el centro del ecumenismo, ¿sí? Recuerden que Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Exactamente, el Vaticano está entre 7 colinas. Usted puede preguntar incluso en una agencia de viajes, mirar por internet y se va a dar cuenta que esas 7 colinas es el Vaticano. Amén. Otra cosa importante: cuando el Papa ayude a entrar al anticristo, ¿sí? El anticristo inicialmente será apoyado por 10 gobernantes. No sabemos si son 10 países, no sabemos si son 10 áreas geográficas, con la cual va a conformar un gran ejército. Estos son los 10 cuernos que habla la Biblia. Pero como dice el dicho, mal paga el diablo a que bien le sirve. El anticristo mandará a destruir el Vaticano por medio de estos 10 países. Y dice, y todo el mundo se va a lamentar. Vean lo que dice en Apocalipsis 17, 16. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, el Vaticano va a ser destruido totalmente. Amén. Y aquí lo describe en el capítulo 18, 2. Y dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Recuerden que la palabra fornicación, hay fornicación espiritual, hay fornicación sexual. La fornicación espiritual es que todo lo que no, si Jesucristo no es el centro de tu vida, usted está fornicando espiritualmente.
Por eso, si usted no permite que Jesucristo sea el centro de su vida, usted no le pertenece a Jesús. Podrá saberse la Biblia, podrá ser muy buena persona. La Biblia le dice que no, porque Jesús es el centro. El centro del universo no es el sol, no es usted, no es la economía, no es la política, no es ningún artista, no es la persona que usted ama, es Jesucristo. Usted tiene que ser cristocéntrico. Para que usted pueda vivir en santidad, tiene que ser cristocéntrico. Si usted no puede ser cristocéntrico, ya el diablo tiene de dónde sacarte. Amén. Vemos que el papado tiene concordato con la mayoría de los países. Vemos que casi todos los presidentes tienen que ir a Roma, le besan la mano, le besan el anillo. Ellos incluso tienen que dar dinero de las arcas del gobierno para darle a un país que es el país más rico del mundo. El Vaticano tiene los mayores tesoros, las mayores riquezas que no tiene nadie, pero ellos no ayudan en nada. Por ahí sale, por ejemplo, que el Papa regaló un ventilador. No, qué maravilla, pues, qué hombre tan amplio. Sí, él habla mucha carreta y trata de que hagan, que tranquilo, que hagan paz, que se amen los unos a los otros, pero todo eso es hipocresía. Cuando hay refugiados, salen las noticias, el Papa acepta un refugiado. Colombia aceptamos 5 millones, no teníamos ni para nosotros 5 y aceptamos 5. O sea que el Papa no es tan bueno como la gente lo quiere hacer ver. Amén. Y dice el 18:14, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Él está diciendo a la gente buena que está en el catolicismo, salgan de ahí, acepten a Jesús, recíbanlo como Señor y Salvador antes de que sea tarde y reciban parte de las plagas que vienen para este sistema religioso. Amén. En el 18:6 dice, dale a ella como ella os ha dado, y pagarle el doble según sus obras, y en el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Porque durante la Inquisición y la persecución a cristianos, judíos, a todos los que no aceptaban al Papa como el representante de Dios en la tierra, les preparaban en una copa plomo ardiente y se los hacían tomar. Y Dios es vengador de todas esas cosas, por eso Él dice que en el cáliz prepare a ella el doble. Y en el 18:8 dice, y por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Es más, ellos saben que eso va a pasar. Incluso el mismo diablo les profetiza lo que va a pasar. Recuerden, ustedes han escuchado las famosas las profecías de Fátima. Recuerden que la Virgen no se le aparece a nadie, es Satanás disfrazado. Satanás se disfraza de ángel de luz y Satanás le dice a sus hijos cuándo van a morir y de qué van a morir. Y él le dice, el último secreto de Fátima, que no lo quisieron revelar, ahí estaban mostrando la destrucción de Roma, la destrucción del Vaticano. Amén. En el 18:9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, o sea, todos los que, toda una cantidad de gente buena que están engañadas por el sistema católico, apostólico y romano, que ahí estamos hablando precisamente que es esa cabeza, el imperio romano, pero ahora religioso. Dice, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Imagínense, si cuando se muere un papa, eso la gente llora, eso hay duelo, de todo. Imagínense cómo va a ser cuando destruyan el Vaticano. Y el 18 Dios dice, y parándose de lejos por el temor de su tormento y diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. O sea, la gente va a entender, aquí hay algo pasó, porque destruyeron el Vaticano. Hay algo que está mal, pero aún así no van a querer abrir su entendimiento para aceptar a Jesús. Y en el 18:11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, púrpura, seda escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Entonces, si nosotros observamos esta mercadería, es con lo que se hacen las iglesias,
con lo que se hacen las ropas y todo. Miremos de nuevo otra vez. Mercaderías de oro y plata y piedras preciosas y perlas, o sea, todas las joyas que tienen, todo lo que se usa, cáliz de oros, una cantidad de artilugios y cosas que son de piedras preciosas. En el Vaticano tienen cosas que son inmensas carruajes de oro, allá mejor dicho, la riqueza que tienen es ver eso, uno se enoja de ver tanta pobreza en el mundo. Y ellos fuera que están engañando a la humanidad, siguiendo a un Dios que no es verdadero, porque ellos están enseñando a la gente a seguir a María y no a Jesús, y Jesús es el que salva, María no salva, es una mujer muy buena, pero ella no salva, ¿sí? Y fuera de eso no ayudan con nada, ¿sí? Y fuera de eso dicen, la ropa, mire, púrpura, seda, de escarlata, ¿sí? Entonces el color rojo con lo que utilizan los vestidos de ellos. Sí, el lino, que es lo que se pone en blanco, las vestiduras blancas del Papa, amén. Toda madera olorosa, todo objeto de marfil, con lo que hacen los altares, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, con que se hace todas las decoraciones de las basílicas y de las grandes iglesias. El 18:13 dice canelas, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, o sea, el vino que utilizan según ellos para la famosa Eucaristía, el flor de harina de trigo con lo que hacen las hostias, ¿sí? El incienso con lo que están echando en las iglesias, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Ellos trafican con almas supuestamente sacándolas del purgatorio, y la Biblia dice que el purgatorio no existe. En el 18:15 dice, y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, o sea, el Vaticano, que estaba vestida de lino fino, o sea, de blanco, de púrpura, o sea, de morado y de escarlata, o sea, de rojo, como se visten los obispos, arzobispos, cardenales, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, amén. Y el 18:18, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué luz de lámpara ya no alumbrará más en ti? Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Pues cómo no, a la gente le enseñaron el asunto que el agua bendita, que ramos benditos, que cruces benditas, que aceites benditos, eso es brujería. Dios no aprueba ninguna de esas cosas. Y fuera de eso, ellos se reúnen para hacer aquelarres terribles, hermano. Usted ve el Vaticano, parece que fuera algo bueno. No, el Vaticano es la sede de Satanás. Eso allá es terrible. Y dice, y porque fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y todos los que han sido muertos en la tierra. Recuerden, durante esa Inquisición, durante la persecución de la Iglesia Católica, a toda la gente que no estaba de acuerdo con ellas murieron millones de personas. Entonces, como verán, aquí están describiéndola. Sí, es lamentablemente para los católicos, es el Vaticano la gran ramera. Amén. Bueno, después de que el anticristo, el Vaticano lo impulse y lo meta y lo presente ante el mundo, y vuelvo y repito, como el Papa es el que lo presenta, la gente piensa que el asunto es bueno, lo van a recibir. Pero él después se va a mostrar tal como es, y él va a prohibir todas las religiones del mundo, ¿sí? Entonces, incluso él se va a sentar en el templo de Dios. Los judíos, recuerden que ellos no se van en el rapto, ellos se quedan, por eso el Apocalipsis todo es directamente para ellos, vuelvo y lo repito, para nosotros es información, para ellos son advertencias que hacer. Así como el Señor le dijo a los judíos que cuando apareciera el anticristo que se sentara en el templo, que los que estaban en Judea huyeran. Mire que él habla solo de Judea, no sé por qué no habla de otros lados, debe ser que por Judea comienza la persecución terrible, ¿sí? Entonces, cuando hagan el templo, que el templo ya está prácticamente listo, se demoran 8 días en hacerlo, porque no es un templo de piedra, es igualito al templo que hizo Moisés, y van a comenzar otra vez a hacer los sacrificios que hacen los judíos, porque ellos no han aceptado a Jesús. Dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios y se hará pasar como Dios, y muchos le creerán, y esto será durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Dice el Apocalipsis 13:5,
Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, él llegó diciendo, listo, aquí ya ninguna religión, aquí yo soy Dios y todo el mundo me va a orar, y el que no me adore se va muriendo. O sea, va a mostrar tal la cara con quién es. Amén. Como los judíos ya lo habían recibido como el Mesías, porque ellos por no recibir a Jesucristo se van a dejar engañar por ellos como el Mesías, lo mismo los musulmanes lo están esperando, ¿sí? Se van a dar cuenta del engaño y ellos van a ser perseguidos, lo mismo que los cristianos que se queden después del rapto. Recuerden, la gente que se quede después del rapto tiene oportunidad de ser salvo, pero tiene que dejarse matar para ser salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, y también mucha gente se van a convertir en esos días. En el Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y, o sea que durante los últimos 3 años y medio reinará, sí, el anticristo. Él va a manejar toda la humanidad. Recuerden, cuando él viene, durante los 3 primeros años y medio, como es un político, un diplomático, él va a lograr la paz entre judíos y palestinos. Pero los siguientes 3 años ya así se muestra tal como es. Amén. Pero cuando se terminen esos 3 años y medio de la gran tribulación, o sea, es que termine el 7º año, es cuando Jesucristo viene. Y va a la batalla de Megido en el Armagedón, que es cuando el anticristo lo mata al Señor y lo va a echar inmediatamente al lago de fuego, y lo mismo al falso profeta, que él vamos a hablar ahorita él, y también va a estar echado Satanás después de que pasen los 1000 años en que Satanás es encerrado en el abismo, luego lo sueltan, sale a engañar a las personas, es cuando Dios hace la última depuración de la tierra, y es cuando ya Satanás es echado al lago de fuego, que es diferente al infierno. Les explico. En el infierno una persona va ahorita en alma, y su cuerpo está, o ya se hizo polvo, o está enterrado. En el lago de fuego van a ser resucitados todos los que murieron y están en el infierno, y se les da cuerpo y son echados al lago de fuego, donde van a sufrir en cuerpo y alma. Ya no solo en alma, sino es por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20. Dice, donde el gusano no muere, o sea que el cuerpo se va a corromper y se sigue quemando, pero no muere el gusano. Y lo mismo, o sea, ahorita Satanás está atormentando con sus demonios a las almas de los que están en el infierno. Pero en el futuro todos van a estar juntos atormentados en el lago de fuego. Amén. Los 3. Por eso vemos que el Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya vimos lo que es entonces el anticristo, vimos también lo que es la gran ramera. Ahora vamos a ver lo que es el falso profeta. En el Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice, vi después otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces vemos que aparece otro personaje que es el falso profeta, no es el anticristo. Él no sale del mar, o sea, él no viene de la política. Él es una persona prácticamente, es un ser, viene poseído totalmente, pero con unos poderes impresionantes. Mire, vamos a aprender algo interesante. Yo antiguamente pensaba que el que hacía caer fuego del cielo era el anticristo, y yo no había leído bien la Biblia, y estuve leyéndola y me di cuenta que no es el anticristo el que hace milagros y toda esa cantidad de cosas, sino es el falso profeta. Vamos a verlo. Amén. Entonces, vemos que este sale de la tierra, posiblemente viene del mismo infierno, ¿sí? Viene hablando bonito, o sea que parece que fuera una persona de Dios. Por eso dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ya hoy en día comenzamos a ver cómo incluso hasta el mismo Papa, aunque parece que fuera un cordero, está hablando como un dragón. ¿Por qué? Él está diciendo que los ateos van a entrar al cielo. El Papa está diciendo que las personas, que el infierno no existe.
Y él está diciendo que la Biblia hay que quitarla, que hay que acabarla, que hay que hacer un nuevo libro que sea más humanista, que integre más la gente, que tenga más que ver con el medio ambiente. Esa es la plataforma del anticristo. Eso es lo que se está metiendo en todos los gobiernos, hermanos. Cuando yo digo que es algo geopolítico, eso es la verdad. Los Illuminati son 6 familias, son los dueños de todos los noticieros, de todos los noticieros, tanto en televisión, radio y escritos. Antes eran 50, en el año 99 eran 50 familias los dueños, ahora son solo 6. Por eso las noticias, todo lo que hablan las noticias es de acuerdo a lo que el sistema Illuminati enseñe. El sistema Illuminati, que fueron los sionistas, inventaron la derecha y se inventaron la izquierda para ponerlos a pelear todo el tiempo, porque la idea de ellos es mantener en pobreza toda la humanidad, acabar la autoridad de toda la humanidad para que sea necesario un líder mundial para prepararle el campo para el anticristo. Hay un personaje que se llama George Soros, de pronto ustedes pueden buscarlo por internet. Él es un multimillonario que él apoya todas las causas, revoluciones, no importa si son de derecha e izquierda, e incluso él va y les pregunta a los que van a ser presidentes, bueno, ¿cómo está la deuda externa de su país? No, la deuda externa está en tanto. Listo, yo le puedo apoyar con tantos millones de dólares, pero usted me tiene que meter la ideología de género. Usted me tiene que meter que desarmen las fuerzas militares, que ellos no tengan mayor competencia, porque ellos necesitan que el país, todos los países de la tierra no se puedan defender. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos antiguamente, si una persona iba y le pegaba a un policía, el policía estaba autorizado para matarla. Hoy en día, a raíz de la muerte de esta persona, de este morenito Floyd, ahora ya la gente comenzó a hacer revoluciones y como subió Biden, él está tratando de desarmar la policía, porque la idea es desarmar la policía y el ejército. Es asombroso que este es el único país de la tierra donde va un pelotón de soldados detrás de la guerrilla y salen 50 personas con palos y les quitan las ametralladoras, les quitan nada y ellos no se pueden defender. Eso es absurdo, la autoridad es para eso. La misma palabra dice en Romanos capítulo 13, Dios estableció las autoridades y no en vano lleva la espada. Y el que se resiste a la autoridad, a Dios se resiste. Pero Satanás quiere meter eso en todos los países, eso está pasando en todos los países de Latinoamérica. Ese es el plan de la plataforma del anticristo. Incluso hay muchísimos cristianos que están engomados en el asunto y aplaudiendo esas cosas que van en contra de Dios. Yo me preguntaré cómo era cuando el Señor nos llame a preguntarles en qué forma fue que usted estaba participando, en qué forma usted estaba pidiendo justicia social. Si era en oración, levantando su voz pacíficamente, o era odiando, rompiendo, incendiando y alegrándose de cómo mataban a las personas y saqueaban, porque le cuento, hay gente que dice ser cristiana que se alegran con esas cosas y Dios va a pedir cuenta de esas cosas, amén. Entonces aquí vemos que esta persona, el falso profeta, parece que fuera una persona de Dios, pero habla como Satanás. Y dice el 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué significa esto? Ellos hacen otra vez que toda la gente comience a meterse a ese sistema político religioso que está basado en el ecumenismo y el Vaticano. O sea, viene diciendo que es de parte de Dios y diciendo, sí, mire, el ecumenismo, esta es la solución, yo vengo de parte de Dios. Amén. Y vean el 13:13, dice, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mire que es el falso profeta el que hace esto, no es el anticristo. Y el 13:14 dice, y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida, espada y vivió. Ellos comienzan otra vez a adorar imágenes. Yo no sé qué clase de imagen va a ser, una imagen virtual, no sabemos qué es. Y todos sabemos que Dios prohíbe las imágenes. Segundo mandamiento, no tendrá ninguna imagen, no se arrodillará, no le rendirá culto, porque Dios es un Dios celoso. Amén. Y el 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién es el que hace todo esto? El falso profeta.
¿Por qué quiere que la gente tiene que adorar imágenes? Para que los cristianos que se quedaron y los judíos que se quedaran puedan ser muertos, porque ellos por ninguna razón van a adorar imágenes. Amén. La idolatría es para Dios un pecado muy grave. Amén. Y mire otra cosa también que muchas veces nosotros estábamos equivocados y no sabíamos. Es el falso profeta el que pone la marca, no el anticristo. ¿Sí? Ya vimos que él hace esas señales delante del anticristo, pero las hace el falso profeta. En el 13:16 dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo esto es ordenado por el falso profeta, no por el anticristo. Vemos que todo ahí está metida ya la parte económica. Si ya la plataforma del anticristo es la parte económica, una sola moneda mundial y un chip en la mano y en la frente, y que el que no tenga ese chip no puede comprar, no puede vender. El 13:18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente. El número de la bestia pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Entonces, ¿cómo verán? La misma Biblia dice que el que se haga colocar esa marca no tiene salvación. O sea, la vacuna no es el chip, hermanos. Para colocarse la marca es a los que se quedan, que no se van en el rapto. Y los que se quedan, para que les pongan la marca, tienen que ir voluntariamente y rechazar a Jesús, renunciar a Jesús y aceptar al anticristo y a ese sistema político religioso como la nueva visión del mundo. Amén. Entonces todo esto el Señor lo escribió. ¿Para qué? Para advertirse a los judíos que se quedan y a los cristianos que se quedan, y para mostrarnos a nosotros de lo que nos vamos a salvar. Por eso usted y yo tenemos que estar, hermanos, velando, como dice la palabra de Dios. El rapto puede ser en cualquier momento, pero mire que tenemos a la luz de la palabra como es correctamente la interpretación de la Biblia, porque es que la verdad usted va a encontrar en la Biblia, usted va a encontrar en internet cosas que están mal interpretadas. No se le olvide, la Biblia interpreta la misma Biblia. Amén. Y nosotros nos vamos a ir en el rapto porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. Santifíquese, hermano. Ojo con lo que está hablando, ojo con lo que está haciendo, ojo con lo que está diciendo, ojo como está pensando. ¿Sí? Y ante todo, bajo presiones y circunstancias tan horribles como estamos, y sobre todo en este país, ore por este país, pero no apoye luchas violentas, hermanos. No apoye a los saqueadores, no apoye a los que matan policías, y nosotros tampoco apoyamos a los policías que le disparan a los manifestantes. La violencia bajo ningún aspecto en el Nuevo Testamento Dios lo acepta. Amén. Es un pecado grave, así que no vaya a caer en la trampa de que por la injusticia social entonces se va a pasar al bando enemigo, que por la contaminación ambiental se pasa al bando enemigo, y que por andar con amistad con el mundo va a ser presionado para estar en el bando enemigo, que no es nada de raro. Amén. Entonces eso es lo que Dios tenía para nosotros hoy. Amados hermanos, yo quiero orar por ustedes. Padre Santo, yo oro en el nombre de Jesucristo. Yo oro por cada persona que está viendo este video, esta enseñanza. Yo te pido que le dé revelación, Señor, que esta palabra la puedan recibir con mansedumbre y la puedan practicar. Yo bendigo cada persona en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo reprendo toda enfermedad, yo reprendo todo espíritu inmundo que esté obrando en algunos de mis hermanos, y lo he hecho en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo mucho, amados hermanos. Si quieres ponerte en paz con Dios, te invitamos a que hagas esta oración con todo tu corazón. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades. Rompe toda clase de maldición. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Y séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Ahora Jesús está en tu corazón.